Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18 leeremos. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dándote gracias por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Es maravilloso, Señor, estar en tu presencia. Es glorioso, Dios mío, estar en tu presencia. Y no hay duda, Señor, de que tú en esta noche nos bendecirás. Se siente algo especial en este lugar. Se siente algo maravilloso. Yo no sé, Señor, si solo lo estoy sintiendo yo, pero algo se siente aquí. Y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, tu presencia, pueda fluir en esta noche, Señor, y tocar cada vida a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos por lo que tú harás en esta noche en cada vida y corazón, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga. Hoy vamos a hablar del paralítico de Betesda. Recuerda que estamos estudiando los milagros de Jesús, y este
Sería el tercer milagro que Jesús hizo. El Señor pasó un periodo de tiempo indeterminado en Galilea, del que de alguna manera Juan solo nos ha contado el milagro de la sanidad del hijo de un noble en Capernaum. Y esto es así porque, como ya hemos señalado en otras ocasiones, Juan no pretende contarnos una historia detallada o completa de todas las obras que Jesús hizo, sino que escoge determinados incidentes que de alguna manera sirvan ¿para qué? Para demostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y de esta forma entonces las personas lleguen a creer en Él y al mismo tiempo tengan vida eterna. Ahora, si queremos saber, y esto es una de las cosas que tenemos que entender, si queremos saber qué es lo que ocupó al Señor en este tiempo del que Juan guarda silencio, o sea, qué estuvo haciendo el Señor, debemos leer los otros evangelios. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el Señor no estuvo ocioso. Estuvo haciendo muchas obras, muchos milagros. Entonces, viendo esto así de esta manera, en esos evangelios encontramos, por supuesto, muchos detalles del intenso ministerio que Jesús llevó a cabo en toda Galilea. Ahora vemos que Jesús regresa nuevamente a Jerusalén y con motivo de una fiesta de los judíos. Aquí no señala qué fiesta, pero dice que era una fiesta de los judíos. Recordemos que en su visita anterior el Señor presentó con toda claridad sus pretensiones mesiánicas cuando Él entró al templo y purificó el templo, y esto despertó inmediatamente la oposición y la hostilidad religiosa de los judíos. Ahora, en su segunda visita a Jerusalén, rápidamente veremos que la actitud de los judíos se endureció aún más contra él, hasta el punto, y lo puedo poner así, de que se pusieron de acuerdo en perseguirle y procuraban matarlo. Mira cómo andaban estos judíos. Ahora, con la sanidad que por supuesto hoy enseñaremos, los ánimos de los judíos se encendieron mucho más contra Jesús. Estamos, por lo tanto, ante una ocasión crucial en el ministerio de Cristo, o sea, un momento increíble en el ministerio de nuestro Señor Jesús, que con el tiempo, si nosotros lo vemos y lo analizamos, lo llevaría finalmente hasta la cruz, porque ese es el proceso. En cuanto a la curación milagrosa del paralítico de Betesda, debemos decir varias cosas que solo, por supuesto, Juan pudo plantear y pudo mostrarlas, y sin duda en los otros evangelios no hay detalles acerca de esto, pero Juan reveló esto. Por ejemplo, no sabemos a qué fiesta de los judíos iba el Señor Jesucristo, o a qué fiesta se refiere el evangelista Juan. Tampoco sabemos cómo se enteró o cómo supo el Señor que el paralítico llevaba ya mucho tiempo, hasta 38 años, en esa situación. Más aún, no sabemos, y no nos dice Juan, si algún otro de los enfermos que estaban allí también recibió sanidad por la mano del Señor. O sea, Él guarda silencio en este sentido, y por supuesto al mismo tiempo nos damos cuenta de que en este pasaje no se menciona a ninguno de los discípulos. Es como que andaba solo. Son detalles importantes a observar. Sin duda, Juan quiere centrar nuestra atención en otros detalles mucho más importantes y más interesantes, y por supuesto son los que vamos a considerar en esta temática. Lo primero que tenemos que ver es el estanque de Betesda. Aquí están los templos de Betesda, ¿no? Y me imagino que cuando le pusieron el nombre, usted investigó qué es lo que era Betesda. Una fuente extraordinaria de agua purificada,
¿no? Vamos a ver qué es lo que es Bethesda. Empecemos entonces por notar que la primera parte de los incidentes relatados en este pasaje tuvieron lugar en un estanque llamado Bethesda, que tenía por supuesto a su alrededor 5 pórticos, dice, en los cuales se cobijaban una cantidad enorme o una multitud de ciegos, cojos y paralíticos. Y tal vez Jesús fue hasta allí intentando salir del ambiente asfixiante que había, por supuesto, en el templo, porque fue inmediatamente después de que había purificado el templo. Ahora, como ya vimos, la forma en la que los sacerdotes habían convertido la casa de el Padre y la habían convertido en una cueva de ladrones, la desagradable, y digo así, situación que se da allí y en lo más profundo de su alma, él se ofuscó, se molestó y dio vuelta a las mesas de los cambistas. Usted conoce esa historia. A ellos, a los sacerdotes, lo único que les importaba eran, por supuesto, lo sustancioso y beneficioso económicamente que era poder hacer lo que hacían. Obtenían de los israelitas que iban a esa fiesta, obtenían recursos y por supuesto esto intentaban ocultarlo bajo una capa de religiosidad externa. Estos sacerdotes, y si vamos a la historia, estos sacerdotes habían convertido la religión en un negocio muy próspero, en el que no tenían cabida, y escuche bien esto, el tipo de personas que se reunían alrededor del estanque de Bethesda. ¿Quiénes se reunían alrededor del estanque de Bethesda? Ciegos, cojos y paralíticos. Increíble, ¿no? Ellos, increíblemente, ni escuchaban, ni tampoco les importaban sus gemidos angustiosos o los petitorios que ellos tuvieran, porque a ellos no les interesaban este tipo de personas, porque no generaban ningún recurso para ellos. Ellos no los escuchaban. Como mucho, por supuesto, como mucho, y puedo decir así, quizás aliviaban sus conciencias llevándoles de vez en cuando algún tipo de limosna para que tuvieran. Es como decir, vamos a ir a dejarle algún sándwich o algún vasito de bebida o algún cafecito por la noche. El entendido entiende. Pero aunque los líderes religiosos ignoraron sus necesidades espirituales, increíblemente siempre estaban presentes en el corazón de Jesús. Recuerde usted que Jesús siempre se preocupó por ellos. Así que el Señor, ¿qué es lo que hizo? Se apartó del templo para interesarse por aquella multitud de enfermos. Y de esta manera entonces vemos que la preocupación de nuestro Señor Jesucristo por buscar a esos perdidos, por buscar a esos que estaban necesitados, donde estos por supuesto se encontraran, o sea, iba donde ellos estaban. Si ellos no tenían acceso al templo, el Señor entonces iría a buscarlos allí donde estuvieran. No había otra manera de llevar salvación, no había otra forma de llevar la salvación a esa multitud que sufría, abandonada espiritualmente de la clase religiosa. El estanque de Bethesda debe haber sido un lugar muy bello. Pero si observamos con mucho cuidado, por supuesto, y ampliamos nuestra mirada a los sectores cercanos que rodeaban el estanque de Bethesda, veremos tal vez ciertas situaciones que no son muy decorosas. Incluso veríamos a cientos de personas cerca del estanque de Bethesda a la expectativa de algo, Aquel lugar en realidad que parecía tan hermoso, cambia cuando nos acercamos, por supuesto, porque nos damos cuenta inmediatamente de que allí hay seres humanos que sufren y se quejan. ¿Qué habían allí? Ciegos, cojos y paralíticos. No es un buen lugar.
O en otras palabras, imagínese, usted llega a donde hay puros enfermos. Hasta usted se siente enfermo. Entonces aquí vemos que en este sentido ellos se lamentaban constantemente por su dolor y sus limitaciones. Se quejan porque están condenados a vivir una vida llena de restricciones debido a sus dolencias, debido a su enfermedad. Incluso parecería que nadie los escuchaba. Aún sus propios amigos y familiares han llegado a acostumbrarse a la situación, de tal manera que la repetición visual, tanto ver a sus familiares enfermos, de tal manera que esa repetición visual les ha cauterizado los sentimientos y ya no sienten el dolor de su familiar. Pero ese día pasó algo que nunca antes había sucedido en la historia del estanque de Betesda. Una persona llamada Jesús de Nazaret pasó por allí y vio a un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. No sabemos la edad del hombre. Dice que tenía 38 años enfermos, pero no sabemos si tenía más edad que esa. Juan nos informa que en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Para mí esto es una descripción de cómo Dios ve a la raza humana en toda su miseria y su necesidad. Así estamos nosotros, necesitados en todas las áreas de nuestra vida. Observemos entonces que todas estas personas tenían dificultades para hacer algo. Sin embargo, había, y lo digo así, por así decirlo, varias desigualdades. El ciego podía caminar, pero no sabía a dónde ir. El que tenía una pierna paralizada, o era cojo, era paralítico, podía ver, pero no podía dirigirse a donde quería. No podía desplazarse como él quería, porque tenía la dificultad. Y más aún, si vamos viendo detalles en ese sentido, ¿cuántos más enfermos habían allí que sufrían por su problema? Las escrituras entonces ahora nos presentan al hijo del hombre, llamado Jesús de Nazaret. Aquel que está interesado en los que no pueden caminar, los que no pueden ver, los que no pueden hacer ciertas cosas. Y la Biblia nos dice que el hombre estaba enfermo. La palabra en griego es astenia, con una H entre la T y la E, astenia, que es la misma que se utiliza, por supuesto, con la relación al Mesías. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 8 versículo 17, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores o dolencias. Entonces el versículo 6 nos dice: cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Mira la pregunta que le hizo: ¿quieres ser sano? ¿Sabe? Es relevante que el hecho de que Jesucristo vea a un hombre que está en una situación miserable, se da cuenta que está sufriendo. Y cuando Jesús inicia la conversación con él, lo primero que le dijo nos puede parecer algo ridículo, algo inconsecuente, algo ilógico. ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta tan rara? Pero si está enfermo.
y está en el estanque de Bethesda esperando un milagro. ¿Sabe? Nunca hay nada absurdo en lo que el Señor hace. Nunca. De hecho, el Señor estaba abordando, por supuesto, el problema en su misma raíz, en lo que realmente importaba. Porque aunque nos pueda parecer extraño, hay muchas personas que están enfermas, y posiblemente en esta noche también haya muchas que están enfermas, y prefieren continuar en ese estado, ya que en ese estado atraen simpatía, lástima y ayuda de otros. Así que no era absurda la pregunta del Señor Jesús: ¿quieres ser sano? Es que si me sano ya no me van a ayudar. Es que si me sano ya el gobierno no me da la pensión. No sé si me estás entendiendo, me sigues en esto, ¿no? Entonces esto se percibe con total claridad cuando reflexionamos acerca del estado espiritual del hombre. Ahora, ¿cuántos hay que a pesar de tantos fracasos en la vida no quieren acudir a Dios en busca de ayuda o solución de sus problemas? Viven sin poder escapar de su dilema personal, viven sin poder salir de su conflicto o de los problemas o del vicio de su alma, y sin embargo se niegan a ser sanados, libertados moral y espiritualmente. Posiblemente usted está aquí en esta noche y viene al culto, pero viene por venir. Déjale, pastor, ¿cómo es eso? Sí, vino por venir. Es que había que venir. No sé a qué vine, pero vine. Aquí estoy. No sé para qué vine. Viniste para que Dios te hablara. Mucha gente se niega a salir de su estado, a pesar de que se sienten totalmente insatisfechos en su situación. Prefieren resignarse como una excusa para no hacer nada y así seguir viviendo de la misma manera que les causan sus problemas. O sea, quieren seguir viviendo en el mismo sistema de siempre. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús se dirige a este hombre de entre todos los demás? No lo sabemos. Juan lo detalla de esa manera, que fue a uno solo. Eso es lo que detalla Juan. No sabemos si hubieron más en este proceso, no sabemos si el Señor sanó a más, no lo sabemos, pero aparentemente por la reacción luego de los religiosos parece que fue solo uno. Imagínate, dice que estaba allí lleno de ciegos, cojos, paralíticos. O sea, y fue a uno solo. Yo no sé a quién el Señor va a sanar hoy día. Y capaz que de todos estos sane a uno solo. Entonces veamos esto. Quizás el Señor Jesús obró en este hombre porque era el que llevaba más tiempo enfermo. Y la pregunta que le hace es: ¿quieres ser sano? ¿Y qué pregunta, no? ¿Se acuerda usted cuando le hace la pregunta al ciego Bartimeo y le dice, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué quieres que te haga? El hombre era ciego, pero el hombre pudo haber tenido un montón de peticiones, un montón de necesidades, aparte de su ceguera, porque seamos muy honestos, ¿qué pasaría si el Señor le pregunta a usted en esta noche, ¿qué quieres que te haga? Y usted dice, aunque no vengo preparado, y saca un tremendo listado de cosas. Y aquí vemos que la pregunta que le hace al ciego Bartimeo es directa: ¿qué quieres que te haga? Y él responde que recobre la vista. Aquí vemos que es grande la misericordia del Señor Jesús, y vio a este hombre paralítico con su dolor y con su desesperación,
Y aquí nos damos cuenta entonces que el Señor siempre nos ve a nosotros en la realidad de nuestra existencia. Él sabe perfectamente cómo tú estás, cómo te sientes, qué es lo que te duele, qué es lo que te aflige, qué es lo que te aproblema. El Señor sabe perfectamente lo que te aqueja. Así que no preguntes, ¿sabrá el Señor? Sabe. Perfectamente lo sabe. Entonces yo creo que Jesús de Nazaret lo eligió a él, y estoy poniendo una suposición, lo eligió a él, ¿por qué? Por así decirlo, sabía que no podía soportar más esa enfermedad. Llevaba 38 años así. O sea, este hombre estaba cerca de darse por vencido. 38 años. Yo no sé cuánto carga usted con su dolencia, enfermedad, problema, conflicto. ¿Cuánto tiempo lleva? Algunos llevan una semana y dicen no doy más, no doy más. Este llevaba 38 años. Lleva un año y yo no doy más. Y llevaba 38 años. Este hombre tenía la esperanza de que algo pudiera suceder. Por eso estaba en aquel lugar. Aunque la posibilidad que él fuera el que fuera beneficiado era poquísima, pero aún así tenía esperanza. Entonces cuando el Señor Jesús lo ve, Jesús se compadeció. Y aunque era sábado, él se dio cuenta de que este hombre realmente no podía esperar un día más. O sea, no puedo dejarlo así. Para un enfermo, y esto tenemos que aprenderlo, para un enfermo, un día, un mes, 3 meses, puede ser demasiado tiempo. Ese hombre había estado enfermo por 38 años. Ya lo dijo pastor, déjame repetírtelo. 38 años. Y quizás cada día llegaba allí con la esperanza de ser el beneficiado cuando el agua se moviera. Ahora, yo me imagino el aspecto de sus piernas. Yo quiero graficarte eso de alguna forma. Debido a la falta de ejercicio, sus músculos estaban completamente atrofiados. La piel estaba atrofiada y era sumamente fina. No sabemos si este hombre tenía algo que es muy frecuentemente en esa situación: las úlceras que se forman en los lugares de apoyo cuando el cuerpo no cambia de posición o de lugar. Observemos también que el estanque de Betesda no era un lago de montaña con el agua pura y cristalina. Eso se lo dije al principio, ¿no? En ese lugar se alimentaba el ganado. Y es muy probable que las aguas estuvieran contaminadas. Probablemente había un mal olor en aquel lugar, producido por supuesto por los animales que llegaban a beber el agua al estanque. Ahora, la respuesta de este hombre a Jesús fue: no tengo quien me meta en el estanque. Esta es la respuesta a la pregunta del Señor Jesús. Le respondió el enfermo, dice el versículo: no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Entonces la respuesta del paralítico puso en manifiesto la frustración que él tenía. Había, ¿cómo decirlo?, había perdido toda esperanza de ser sanado, y le explica de alguna manera al Señor todos los problemas que encontraba para llegar a la única solución que él conocía. Y no es de extrañar entonces que estuviera como desanimado. Después de tantos años de perseverar sin ningún descanso en lo que podría solucionar su problema,
había llegado a darse quizás por vencido, y por eso quizás el Señor Jesús lo miró. Ahora usted está aquí en esta noche y seguramente más de alguno aquí ya está a punto de darse por vencido y posiblemente dice: no, este es mi último culto que voy. Si Dios no hace algo, se acabó. Y tú dices: ahí seré yo, Señor. Sí, tú. Escucha bien esto. Lo más grave de este estado era que cuando Jesús se presentó ante él, la frustración le impedía darse cuenta de quién estaba delante de él. De que la verdadera solución para él estaba frente a él. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos, a muchas personas. Buscan solucionar sus conflictos o problemas y no se dan cuenta que la solución está frente a ellos. Por otro lado, también aprovecho la ocasión, por supuesto, para dar rienda suelta a esta idea. Este hombre estaba amargado. Y culpar a otros por su falta de interés o solidaridad para ayudarlo en su situación, para ayudarlo a llegar al estanque cuando el agua fuera agitada. O sea, no había gente que lo apoyara o que lo ayudara para eso. Es como decir a unos amigos que estuvieran ahí justo cuando el estanque se moviera y ellos ¡ah!, lo llevaban. No había nadie. Esta falta de amigos o falta de familiares que se mostraran dispuestos a ayudarlo, aún nos hace sentir más simpatía por este paralítico, porque si nadie lo ayuda, entonces ¿cómo no vamos a tenderle la mano? Lo cierto es que así somos los seres humanos. No ayudamos a nadie. Y eso, por supuesto, se manifiesta con mayor crudeza cuando lo que está en juego son nuestros propios intereses personales. Y en esos casos ocurre entonces como en aquel estanque de Betesda, donde la única regla que parecía aplicarse es la de que cada uno peleara por lo suyo sin importar nada más. O sea, aquí el asunto es que si se mueven las aguas, el primero que llegó. No sé si entiendes eso. En realidad, tal como aquí se nos presenta este hombre, podemos decir que es un símbolo de la impotencia espiritual de todos los hombres. Porque lo reconozcamos o no, todos nosotros somos totalmente incapaces de ayudarnos a nosotros mismos para cambiar esas graves consecuencias que el pecado ha traído sobre nosotros. Somos incapaces de hacerlo. Por eso el único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. El único que puede limpiarte de tus pecados es Jesucristo. El único que puede lavarte la sangre preciosa es Jesucristo. Y en esto como cristianos también se nos complica, porque en lo profundo de nuestros sentimientos hay un vacío, la ruina, el fracaso en nuestra lucha por lograr agradar a Dios con acciones que sean dignas de Él, y cuesta, porque claro, cada día nos esforzamos para ser mejores y nos damos cuenta que somos peores. Muchas veces gastamos la vida confiando en personas y cosas que nunca llegan a aportarnos ninguna solución en nuestra vida. Así que frente a nuestra propia debilidad y la incapacidad de otros para ayudarnos, Cristo se interesa por nosotros. Y Él viene a dar su vida por nosotros.
Pablo resume esto de una forma tan hermosa en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y lo aclara: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero aquí viene lo extraordinario: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, es extraordinario. O sea, entonces es importante que nosotros apreciemos que el Señor Jesús mostró su compasión, mostró su amor, que es fácilmente percibida por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y también es percibida por la gente, como en el caso de Lázaro. Usted recuerda la historia de Lázaro. Cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro, su amigo, dice que él estaba conmovido profundamente y lloró. Estamos hablando de Jesús. Él lloró por su amigo. Pensemos por un momento en el creador de los cielos y la tierra. Él creó absolutamente todo, absolutamente todo. Dice que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y Él llora amargamente por la pérdida de su amigo. Parecería que Jesús quiere de este hombre que está junto al estanque de Betesda, quiere una confesión clara y que sea terminante en cuanto a su necesidad. O sea, cuando Jesús le hace la pregunta a este hombre, quería escuchar realmente lo que quería. ¿Sabe? En muchos otros milagros hemos visto que la respuesta es corta, práctica, pero sin duda aquí fue mucho más larga. En el caso de Bartimeo, lo que estábamos viendo hace rato atrás, cuando le pregunta al ciego: ¿qué quieres que te haga? Este respondió una frase muy corta y le dice: Señor, que yo recobre la vista. Ok, pero el paralítico da una respuesta larga. ¿Cuál fue la respuesta de él? No tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Este hombre no sabía que estaba frente al Rey de Reyes y Señor de señores. Él no sabía. ¿Y cuántas veces tú has estado frente al Rey de Reyes y Señor de señores y no lo has sabido? ¿Sabes lo que responde Jesús al argumento de este hombre? Una frase directa. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Espera, no te goces todavía. Jesús se dirige al paralítico para mostrarle que a pesar de tantos fracasos, no todo estaba perdido. Porque él mismo tenía más poder que ningún ángel. Hablando de Jesús, Jesús tiene más poder que cualquier ángel. Recuerde que un ángel de tiempo en tiempo venía y movía las aguas, y cualquiera que entrara allí al movimiento de las aguas era sanado de cualquier enfermedad. Pero el que estaba allí es el que manda a los ángeles. Así que Jesús tenía más poder que cualquier ángel o que cualquier agua milagrosa. Y era capaz de sanarlo con una sola palabra.
Así que de esta manera Jesús se presentó ante el paralítico como el amigo que todos nosotros necesitamos y que muchas veces hemos echado de menos. Él siempre se ha interesado por nuestros problemas, hasta el punto de hacerlos suyos. Si no, tienes que ver, ¿por qué fue a la cruz? ¿Por su culpa? ¿Por sus pecados? ¿Por su maldad? Él fue a la cruz por mi pecado, por mi maldad, por mi transgresión. Él fue a la cruz para morir y tomar mi lugar. Yo merecía, usted merecía estar en esa cruz, pero Él dijo: yo ocupo tu lugar, yo pago el precio. Ahora, Él nunca desatiende, ni mucho menos desprecia a nadie que se acerque a Él. Él siempre está con sus brazos abiertos esperando a todos aquellos que quieran acercarse a Él. Ahora bien, es probable que cuando el inválido, el paralítico, vio que Jesús se interesaba en él, pareciera que pensó que ese forastero estaría dispuesto a llevarlo al estanque cuando se moviera el agua. Escúchame. Vuelvo a tratar de marcarte. Siempre nosotros, cuando estamos en problemas, nosotros vemos la solución de una manera. Estás enfermo, tú ves la sanidad de alguna manera, tú ves la solución de ese problema de alguna manera. Y cuando el Señor te dice: aquí estoy, hijo mío, dice: Señor, qué bueno que vino, vamos ahora, solucionemos el problema como yo lo tenía previsto. ¿Me sigues? Pero qué sorpresa recibió este hombre cuando el médico celestial, Jesús el sanador, sin necesidad del estanque o de una intervención angelical, le dirigió aquellas palabras inolvidables que por supuesto le devolvieron la sanidad completa e inmediata a este hombre. Aún así, el paralítico, por supuesto, tenía que hacer algo para ser sanado. Y eso es lo que siempre nosotros creemos, que no tenemos que hacer nada. No. El paralítico tenía que hacer algo. Básicamente tenía que confiar en Jesús. ¿Cuántos confían en Jesús aquí? Wow, caramba. Este paralítico tenía que confiar en Jesús. Fijémonos que en una sola frase el Señor le mandó 3 cosas que eran completamente imposibles para un paralítico. ¿Qué le dijo? Disculpen. Levántate. Toma tu lecho y anda. Eso era imposible para un paralítico. Ahora piensa esto. ¿Haría caso él a un forastero que ni conocía? Era un desconocido para él. Nosotros leemos la Biblia y nosotros sabemos, antes de que lo sane, que era Jesús. Él no tenía idea. Tú a veces estás ahí y alguien te habla y tú no tienes idea quién es. Y posiblemente sea Jesús a través de alguien. Entonces, para él era un desconocido y lo pretendía sanar de una forma que él no esperaba.
Llevo 38 años aquí. Imagínate la mente de este paralítico. 38 años aquí esperando que el agua se mueva en el estanque y yo llegar primero para poder sanar, pero no he podido. Se han sanado muchos, pero yo no he podido. Y este hombre me dice que yo me ponga de pie. O sea, es un desafío para un hombre que acababa de confesar su completa incapacidad. No tengo quien me lleve al estanque. Pero el hombre percibió tal autoridad, tal poder en las palabras de Jesús, que confió y obedeció lo que el Señor le mandaba. Wow. Y entonces fue cuando descubrió que cuando el Señor manda algo, también da las fuerzas y la capacidad, aleluya, necesarias para llevar a cabo lo que Él te está pidiendo. Mira lo que dice la Biblia allí. Dice, al instante. Este fue más obediente que muchos de nosotros. Este ni conocía a Jesús, pero más obediente que muchos de nosotros. Los que decimos conocer a Jesús. ¿Cuántos conocen a Jesús aquí? Ahora caramba, ya nadie conoce a Jesús. O sea, este hombre que no conocía a Jesús, que para él era un forastero, que para él era una persona totalmente desconocida, nunca había visto a Jesús hacer un milagro siquiera para creer en él. Al instante aquel hombre fue sanado, dice, y tomó su lecho y anduvo, obedeció. O sea, aquí es donde se resalta, por supuesto, el carácter completo y repentino de la curación. Así son los milagros. A veces nosotros oramos por los enfermos y yo le digo, haga lo que no podía hacer, y ahí se queda. Haga lo que no podía hacer. No. Haga lo que no podía hacer. Oiga, te dan ganas de agarrarlo y mandarlo. Ahora entendamos esto físicamente. Al levantarse este paralítico implicaba que todo el peso de su cuerpo iba a ser puesto sobre esas mismas piernas que llevaban 38 años sin fuerza ni energía, ni nunca se habían movido, débiles. Los músculos habían estado completamente atrofiados por 38 años. Impresionante. Y encontramos otra situación, otra arista aquí. Cuando empezamos a revisar, dice que era día de reposo aquel día. Entonces la historia no terminó allí. El milagro ocurrió, el hombre fue sanado, el hombre se levantó, agarró su lecho y caminó. Pero la historia no termina allí. Esto marcó el comienzo de una larga controversia entre Jesús y los judíos, los religiosos, porque aunque pudieron pensar que un milagro de sanidad tan extraordinario como este provocaría la alegría en todos los que llegaran a conocerlo, el hecho es que no fue así. En vez de alegrarse, gozarse por el milagro que ocurrió, no fue así. Y yo también conozco gente que cuando de pronto alguien recibe un milagro se enojan. Se enojan los otros. Entonces los judíos no tardaron en aparecer en escena para criticar lo que Jesús había hecho. Desde su punto de vista, hablo de los judíos,
el poder y la misericordia manifestados por el Señor al sanar completamente a aquel hombre no tenía importancia alguna para ellos. No era importante. Para ellos todo esto podía ser ignorado, porque lo único que les parecía importante, que según su interpretación de la ley, se había quebrantado el día de reposo. O sea, ni se preocupaban de la sanidad, sino que no podían levantar su lecho en día de reposo. Oiga, si en este tiempo también tenemos fariseos, hermano. Ni voy a hablar de ellos porque el tema no es de ellos. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué había de malo en lo que Jesús hizo? A nosotros, por supuesto, la actitud de los fariseos y de los judíos nos parece totalmente, no sé, incomprensible, es ilógica. Pero intentemos entender su razonamiento, tratemos de entender el porqué. La ley de Dios mandaba reposar en el día séptimo, el día sábado, de acuerdo al calendario judío. Y ellos interpretaban con esto que no se debía realizar ningún trabajo. Por lo tanto, cuando vieron al paralítico sanado, estaba llevando su lecho, su catre, su cama, que no era un catre, pero ya para que usted lo entienda. Y consideraron entonces que estaba realizando un trabajo. Y de esta manera quebrantaba el mandamiento divino. El día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Pero el propósito de Dios al dar dar ese mandamiento tenía que ver con traer reposo al hombre. Así que, aunque tal vez Jesús sanó al paralítico en el día de reposo, porque quizá no iba a haber otra ocasión, recuerde usted lo que le grafiqué al principio, que posiblemente este hombre ya estaba en las últimas y se iba a dar por vencido, y justo llega el Señor ahí. Siempre llega a tiempo, qué bueno es el Señor. Y lo más probable entonces que lo hiciera para manifestar lo que significa el verdadero reposo de Dios a este hombre que por supuesto necesitaba un reposo. Pensemos en el que había sido paralítico. ¿Podría haber mayor reposo que el haber sido liberado de esa enfermedad que había cargado durante 38 años? ¿Acaso no era un reposo para su vida? Sin duda que aquel hombre disfrutaba por primera vez en muchos años de un día de reposo en condiciones extraordinario para él. Sin embargo, los judíos no podían entender, no podían comprender esto, porque lo único que les preocupaba era el cumplimiento externo de la ley. Los judíos encontraron que había sido sanado y comenzaron su peculiar interrogatorio, y eso es lo que siempre hacían. Y en ese momento, el que había sido paralítico, el que había sido sanado por el Señor, se debió asustar, y en su respuesta parece que intenta de alguna manera librarse de cualquier responsabilidad de lo que estaba sucediendo o haciendo, y arroja la culpa sobre el Señor porque no lo conocía. Entonces él responde: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. O sea, ¿qué culpa tengo yo? Si él me dijo, él me dijo. ¿Te acuerdas del Señor Jesús? Después lo veremos más adelante en otros temas, cuando sanó también a un ciego. Y lo agarraron también los fariseos y lo llevaron al templo y diciéndole: da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador, el que lo había sanado. Y el ciego le dice: yo no sé si es pecador. Y como lo decimos nosotros, si es pecador yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo.
Ahora, independientemente de lo que estuviera pasando por su mente en esos momentos, la respuesta que él dio a los judíos ponía en evidencia que Jesús actuaba con un poder sobrenatural que ellos, por supuesto, no tenían. Porque, ¿qué judío? ¿Cuál de ellos podía decirle a un paralítico: levántate, toma tu lecho y anda? Entonces, cuando tú escuches a alguien por ahí criticar algo de alguna sanidad, un milagro, y tú dile: sí, tú, ¿cuántos te ha usado el Señor para sanar? ¿Cómo está el haber de las sanidades que tú has hecho? Porque siempre van a haber críticos. No, eso de la noche de milagro es un fraude. Dejemos eso ahí. Entonces, este hecho a los judíos no les interesaba. O sea, no les interesó el milagro. Así que en lugar de preguntar quién lo había sanado, solo se interesaron por saber quién le había mandado llevar su lecho. Mire la tontera. Es como, no sé cómo decirlo. Usted llega en silla de ruedas, aquí el Señor lo sana y después se lleva su silla. ¿A quién lo mandó a llevar su silla así? Usted tiene que ir sentado en la silla. O sea, para que lo llevamos y grafiquemos en este tiempo. Entonces es curioso, hermano querido, que el paralítico no pudo explicar quién era el que lo había sanado. Y parece que antes de su sanidad, por supuesto, no conocía que era Jesús, y después no debió tomarse mucho interés en averiguar algo más acerca del benefactor, porque se gozó tanto. Y seguramente no habría tenido muchas dificultades en encontrar a alguien que le informara quizás acerca de él, puesto que en sus señales habían llegado a ser bien conocidas en Jerusalén. Entonces seguramente si él hubiera averiguado, alguien le hubiera contado quién lo había sanado. El hecho de que el paralítico no supiera todavía quién era Jesús pone también en evidencia que había un asunto pendiente. Y como sabemos, y debemos entender esto, que el Señor no deja las cosas a media, nunca las deja a media, me encanta, siempre termina el trabajo. Así que nuevamente el Señor Jesús buscó al paralítico y en esta ocasión lo encontró en el templo. Y notemos que nuevamente fue el Señor quien buscó al que había sido paralítico. ¿No crees que el Señor no te va a buscar después que te encontró allá perdido, sin esperanza, sumido en el pecado y la maldad? Te encontró allá, ¿cierto? Allá, y te trajo. Ok, y ahora piensas que Él no te sigue buscando. No, Él te encuentra ahora, ¿dónde? En el templo. Aquí te encuentra, aleluya, aquí te encuentra. Ahora, el propósito del Señor Jesús en esta ocasión no era otro que el de tratar con el asunto aún más importante, que es el de la sanidad física. Mucho más importante que eso es la sanidad espiritual. Entonces eso tenía que ver con su condición espiritual, porque hasta ese momento, escuche bien, no había habido ninguna evidencia de que este hombre hubiera confiado en Cristo para su salvación, ni tampoco que sus pecados hubieran sido perdonados. Así que aquí viene la parte buena. Y déjame terminar con esto para cerrar. El paralítico había sido completamente restablecido desde la perspectiva física, pero otra cosa muy distinta era su espíritu. Y esto segundo, lo espiritual, era realmente importante. Así que cuando Jesús lo volvió a encontrar en el templo, abordó esta cuestión de la siguiente manera. El Señor le dice: has sido sanado. Y le dice: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahora sígueme, por favor. El Señor te encontró allá afuera,
te salvó, te limpió y te encuentra aquí y te dice: has sido sanado. No, 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 no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Es indudable, hermano querido, que el Señor quería que aquel hombre comprendiese que el pecado tiene consecuencias mucho más terribles que una dolencia física o una imposibilidad física. Notemos además en esto que las palabras de Jesús hay implícito un elemento de juicio. Él lo pone así: o sea, tarde o temprano todos tendremos que dar cuenta a nuestro Dios. Todos tendremos que dar cuenta de nuestros hechos. De acuerdo a Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres, y digo también mujeres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, al terminar ya este mensaje, quedamos con una sensación un tanto extraña. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué decidió Jesús sanar a aquel paralítico? Por un lado, el enfermo ni sabía quién era Jesús, ni tampoco esperaba nada de él. Sígueme por favor en esto. Además, una vez sanado, el Señor le tuvo que advertir seriamente que no siguiera viviendo de la misma manera que hasta ese momento vivía, para que no le viniera una cosa peor. Lo que nos hace pensar entonces es que después de su sanidad no parecía tener intenciones de cambiar espiritualmente. Y es lastimoso decirlo, pero muchas veces hay gente aquí que ha recibido un beneficio de Dios en lo físico, pero parece que no tiene intenciones de cambiar en su vida espiritualmente. Entonces veamos aquí la actitud que adoptó en su trato con los judíos. Solo provocó problemas para Jesús. Porque este hombre no pretendía cambiar. Ante todo esto nos preguntamos entonces, ¿por qué el Señor lo sanó? ¿Qué vio en él? Y la respuesta es: realmente lo que movió a Jesús no fue lo que vio en ese paralítico, sino el propio carácter de Jesús. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que no pienses que Él vendrá a ti porque encuentra algo para hacer algo en ti. No, no es lo que va a ver en ti. Si Él hace algo en ti o ha hecho algo en ti, ha sido únicamente por su misericordia y por su compasión. Esta es la razón por la que fue a la cruz, para morir también por nosotros, por misericordia, por compasión. Cada uno de nosotros hoy necesitamos entender esta verdad. A veces pensamos que Dios tiene la obligación de hacer algo por nosotros, y la pregunta que debieras contestarte es: ¿mereces que Dios haga algo por ti? ¿Eres digno de que Dios haga algo por ti? La verdad es que no merecemos nada. Solo es su misericordia, su compasión.
Si hoy tú estás aquí es porque el amor de Dios ha sido tremendamente grande contigo. Hoy estás aquí sin conocerle, sin creer en Él, sin confiar en Él. Y aún así la misericordia de Dios te alcanza. No estás dispuesto a cambiar, pero aún así la misericordia de Dios te alcanza. Y Dios espera que puedas abrir su corazón o abrir tu corazón para Él, para que Él pueda hacer un milagro en ti. Llevas tanto tiempo luchando, tanto tiempo en ese conflicto, tanto tiempo con esa enfermedad, tanto tiempo con esas situaciones. Y tú estás esperando que el agua se mueva, que el ángel aparezca. Y en esta noche el Señor Jesús está aquí. No necesita el ángel, ni necesitas el agua. Jesús está aquí en esta noche para tratar con tu vida en forma directa. Y quizás preguntarte como le preguntó a ese paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir de ese conflicto? ¿Quieres salir de ese problema? ¿Qué le vas a decir? Señor, es que la verdad es que no tengo a nadie que me ayude. Yo he golpeado muchas puertas y la verdad que los hermanos de aquí dicen que tienen amor, pero no me apoyan en nada. Y si hubiera gente que me apoya, yo podría salir. Te acaba de preguntar el Señor: ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir de ese conflicto? El Señor Jesús le dijo al paralítico, como hoy te dice a ti: levántate, toma tu lecho y camina. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.